Galénica, somos ciencia y tecnología. Buenas tardes, bienvenidos todos. Muy buenas tardes, ahí estoy viendo algunas cámaras encendidas y estábamos esperando unos minutitos para poder permitir que otras personas se conecten. Y ya tenemos una asistencia significativa, así que vamos a dar inicio a nuestro encuentro de hoy. Bueno, reitero muy buenas tardes a todos, muchas gracias por acompañarnos y aceptar nuestra invitación. Para Galénica es un placer recibirlos por tercer día consecutivo en este ciclo de charlas virtuales que nos permite desarrollar nuestro congreso. Nos hemos esforzado en la realización del evento ya que entendemos que es muy necesario para generar espacios de divulgación y actualización. Me presento, mi nombre es Marcela Moraga, soy tecnólogo médico de profesión y estoy a cargo dentro de Galénica de la División de Biología Molecular y Diabetes, por eso soy la persona que los recibe hoy en este día de hoy, en esta jornada. Bueno, durante toda la semana estuvimos desarrollando diferentes actividades referidas a las distintas divisiones de nuestra empresa, con importantes invitados internacionales abordando temas de interés para cada área. Les solicitamos que durante la realización de la actividad mantengan sus micrófonos en silencio y las cámaras apagadas a fin de que no saturemos el flujo de la transmisión de datos. Y al final de la presentación habrá un espacio para que ustedes puedan interactuar con Daniel, que nos presenta hoy. Ya se los voy a introducir. Para que ustedes también puedan hacer preguntas y, bueno, hacer cualquier comentario que tengan al respecto. También es posible que nos puedan nos puedan enviar las consultas a mi correo, que se los voy a dejar en el chat. Idealmente que nos envíen las consultas con su nombre y su lugar de trabajo para que podamos identificar bien de dónde viene. ¿Ya? La jornada de hoy corresponde, como les comentaba, a la División de Biología Molecular de Galénica y la charla tiene como nombre Hemoglobina 1C, la importancia de la metodología ante los desafíos de las interferencias. Esta presentación nos la va a hacer el señor Daniel Fernández, quien es de profesión químico-bacteriólogo y parasitólogo, especialista de aplicaciones en Biorad para todas las áreas de diagnóstico clínico. Daniel cuenta con más de 5 años de experiencia en laboratorio clínico y 1 año de experiencia como asesor de distribuidor en México, en DF, y 4 años como asesor científico en laboratorios Lincoln. Daniel, si estás listo, te doy el pase, te escuchamos. Adelante. Buenos días a todos. ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, Daniel, se escucha. Perfecto, muchas gracias. Sí, Buenos días Daniel. a todos. Para los que no me conocen, mi nombre es Daniel López. Cualquier cosa, estoy para apoyarlos. Soy asesor de Laboratorios Biorad desde hace aproximadamente unos 7 años ya. Y como bien dice Marcela, me he especializado un poco más en este tipo de sistemas, que son los que nos ayudan a verificar la hemoglobina glicada en nuestro, para saber cuáles son los valores adecuados. Voy a apagar mi cámara para no saturar el ancho de banda, ya que se entiende que cada uno de nosotros tiene una velocidad diferente de internet y por lo tanto a veces el video nos puede estar haciendo que se nos trabe la presentación. Y es más importante que vean la presentación y que escuchen lo que se va a decir. Cualquier cosa, de todas formas, como les dije, estoy abierto para cualquier pregunta que tengan en cualquier momento. Pues bueno, empezamos. Eh, la presentación que les voy a dar el día de hoy es hemoglobina glicada, la importancia de la metodología ante los desafíos de las interferencias. La hemoglobina glicada no es como cualquier otro analito que nosotros queremos ver en el laboratorio, no es como cualquier otro mensurando. Propiamente la hemoglobina glicada tiene ciertas situaciones que la hacen muy específica y que por lo tanto tenemos que tomar en cuenta otras cosas que con otros mensurandos no podemos tomar en cuenta o que no son importantes. Pero para poder entender esta situación, tenemos que entender qué es lo que nos está midiendo, cuál es su importancia y posteriormente de dónde viene, y de ahí podemos empezar a ver
¿Cuáles son las posibles interferencias que nos van a causar problemas? Esto es lo que vamos a ver el día de hoy propiamente. Vamos a hablar un poco de la diabetes, la hemoglobina glicada, un poco de la hemoglobina, los métodos de medición, las interferencias más comunes. Vamos a hablar de las hemoglobinopatías, un poco de la metodología HPLC, la importancia que tiene tener una buena metodología al momento de que estamos haciendo la determinación de hemoglobina glicada, hablar un poco de más allá, qué es lo que yo puedo ver después de hemoglobina glicada, y por último, un tema que hasta cierto punto es sumamente importante hoy en día, la diabetes y el COVID. La diabetes es una de las pocas enfermedades que la Organización Mundial de la Salud cataloga como epidemia, pandemia propiamente, sin cumplir dos de los aspectos importantes que cumple una enfermedad. La primera no es enfermedad, es un trastorno metabólico. La segunda no es infecto contagiosa. No hay nada de que a mí me pica un mosquito y me da diabetes, nada de que alguien me tose enfrente y me da diabetes, no. Propiamente hay factores ambientales, sí, lo sabemos, hay factores genéticos, pero no es de transmisión directa. Este es un atlas que saca la Federación Internacional de Diabetes. Este es el 9º, ya está actualmente el 10º, sin embargo, solamente se puede ver a través de Internet. Para descargarlo en PDF tenemos que esperarnos hasta el 6 de diciembre, así es que aquellos que quieran buscar el atlas de la Federación Internacional de Diabetes, les recomiendo que el 6 de diciembre entren a la página y lo van a poder descargar sin ningún tipo de problema. Sería la 10ª edición. ¿Cuál es el problema que nosotros podemos ver aquí? Este atlas lo que nos dice en el 2019 era que subió en 38 millones de diabéticos el mundo. Es muchísimo más de todo lo que había subido en los años anteriores o en las ediciones anteriores del atlas que han ido saliendo. Este atlas sale cada año o cada 2 años aproximadamente. Y todas las estimaciones que se esperaban subieron en el mundo. Todas, todo el mundo va a subir en diabetes. Habrá lugares que suban más, por ejemplo, África, que va a subir un 143%, o eso se espera en diabéticos. Hay lugares donde solamente va a subir un 15%, por ejemplo, Europa. ¿Por qué? Porque en África se están alimentando peor que en Europa. No, hay que tomar en cuenta que cada uno de los países tiene hasta cierto punto la forma de encontrar a sus pacientes diabéticos diferente, porque no tienen las mismas capacidades económicas. ¿Qué se cree? Que los valores que reporta Europa son los valores reales de sus pacientes diabéticos y solamente va a aumentar lo que va aumentando gradualmente la población. Sin embargo, en África se cree que está subestimada la población real de diabéticos. Y por eso cuando lleguen las nuevas metodologías que se van haciendo cada vez más baratas y más accesibles o más fáciles de ocupar, lo que va a suceder es que van a tener sus valores reales y estos van a aumentar mucho. Por eso es que estas estimaciones van aumentando poco a poco. Este es un promedio de los 10 países más diabéticos que hay en el mundo. China, India, Estados Unidos, Pakistán, que entró recién en este atlas, no se había tomado en cuenta en los atlas anteriores. ¿Por qué? Por la misma situación que les comentaba. Estaba subestimada su cantidad de diabéticos. Brasil, México, Indonesia, Alemania, Egipto y Bangladesh. ¿Y cómo se espera que vayan aumentando estas cantidades conforme conforme van pasando los años? La diabetes es algo con lo que vamos a tener que aprender a vivir y por lo tanto es sumamente importante que llevemos su diagnóstico de manera adecuada. Y aquí es donde entra la hemoglobina glicada. Propiamente, este es el cálculo de la prevalencia comparativa ajustado por edad en adultos de 20 a 79 años que había en el 2019 en diabéticos. Ustedes propiamente, la región que a ustedes les toca, su país, está aproximadamente entre un 7 y un 9% de la población. Entre un 7 y un 9% de toda su población es diabética. Y a eso nos tenemos que enfrentar.
Este ya es un comparativo del Atlas más reciente, propiamente de la 10ª edición, donde propiamente vemos cómo les está yendo a ustedes. Y un punto que es sumamente importante es la población de diabetes, que no es diagnosticada, aquellos diabéticos que no tienen diagnóstico real. Recordemos que la diabetes es una enfermedad que hasta cierto punto el cuerpo se va acostumbrando a estos valores elevados de glucosa y muchos de los pacientes ni siquiera se dan cuenta. Yo propiamente cuando trabajaba en laboratorio, me llegó un paciente que tenía más de 1000 de glucosa y no se sentía mal. Él llegó porque se había cortado la mano, se había cortado un dedo y por eso llegó al hospital. No llegó porque se sintiera mal, no llegó porque tuviera valores elevados, no llegó por coma diabético, no. Él llegó porque se había cortado un dedo y quería que lo atendieran. Y el médico no me podía creer que tenía más de 1000 de glucosa. Por supuesto, también venía deshidratado y otras situaciones que hacían que aumentaran sus valores para ese preciso momento en el que se tomó la muestra. Sin embargo, la diabetes es una enfermedad que se puede enmascarar bastante. El cuerpo la enmascara. Entonces, ¿qué hace esto? Que mucha de nuestra población no la encontremos, no encontremos a esos pacientes diabéticos. De ahí que debe de haber políticas muy agresivas de cada uno de los países en los cuales esté enfocada en buscar este problema, ya que este problema ocasiona no solo que nuestros pacientes tengan problemas, ya sea de problemas renales, problemas cardíacos, que tengamos que amputarles partes del cuerpo, sino también ocasiona problemas económicos en el sector salud. Entre el 12.5 y el 25% del presupuesto de cada estado y cada país se puede ir directamente en diabetes. Entonces es una enfermedad sumamente cara. De ahí la importancia de su diagnóstico adecuado y temprano. ¿Qué es la diabetes? La diabetes es una incapacidad del cuerpo para procesar el metabolismo de la glucosa. Propiamente, ¿para qué queremos la glucosa? La glucosa la necesitamos en las células para obtener energía para que se lleven a cabo todos aquellos procesos metabólicos que tiene que llevar a cabo la célula. Es la forma más sencilla de obtener energía que hay actualmente. Por eso, la glucosa que nosotros consumimos debe de entrar a las células. Y las células de ahí obtienen la energía. Pero ¿qué pasa? Siempre hay glucosa circulando y las células siempre están propiamente obteniendo glucosa. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hay momentos en el día en los cuales yo tengo que guardar una mayor cantidad de glucosa. ¿Cuáles son esos momentos cuando como? ¿Por qué? Porque el cuerpo no se puede permitir tener los valores de glucosa elevados durante mucho tiempo, ya que se ha encontrado que la glucosa tiene un factor tóxico. En libros muy viejos de medicina lo van a encontrar como factor tóxico de la glucosa. Hoy en día ya sabemos qué es y lo vamos a ver en un momento. Y sí, la glucosa es tóxica. El cuerpo la elimina en cuanto tiene unos niveles demasiado elevados. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Guardar todo lo que se pueda antes de que el cuerpo la elimine. Principalmente se manejan 3 órganos o células diana que van a guardar una gran cantidad de glucosa. Y la forma en la cual la van a guardar de forma rápida es mediante insulina. La insulina les ayuda a guardar rápido. Entonces la diabetes es una incapacidad del cuerpo de producir insulina de manera adecuada. No puede regular el metabolismo de la glucosa por culpa de que no produce suficiente insulina. O sí la produce, pero es insulina de mala calidad. Y es lo mismo que si no produjera. O los receptores de insulina están incapacitados para trabajar de manera adecuada. Y aunque sí hay insulina en el cuerpo, estos receptores ya no pueden trabajar y no van a meter de manera adecuada la glucosa en las diferentes células. Como les había dicho, hay 3 células que son sumamente importantes u órganos que son sumamente importantes en este metabolismo. Uno son las células musculares. ¿Por qué? Porque el hecho de que ustedes estén aquí prendiendo la computadora, moviéndole a su computadora, viendo la presentación, está haciendo que algunos músculos se activen y que estén gastando cantidades increíbles de energía. Por lo tanto, deben de tener todas las células musculares una reserva. Otros, las células del tejido adiposo.
las células grasas o adipocitos. ¿Por qué? Porque nos guste o no nos guste, todo aquello que no ocupemos se tiene que guardar como energía en reposo, o dicho de otra forma, en grasa. Y el último, el hígado, aunque también es un órgano sumamente importante porque lleva a cabo muchísimos procesos que nos ayudan a desintoxicar el cuerpo, desintoxicar la sangre, produce factores de coagulación, entre muchas otras cosas, y todo esto gasta energía. Obtener energía de grasa es costoso hasta cierto punto metabólicamente hablando. Yo tengo que inyectar mucha energía y el dividendo que obtengo al final es pequeño. Obtener energía de carbohidrato es barato metabólicamente hablando. Yo inyecto poca energía y obtengo un dividendo al final muy grande. Entonces, si yo necesito energía rápido, debo de tener un almacén de carbohidrato, aparte de mi almacén de grasa. ¿Y dónde está ese almacén de carbohidrato? En el hígado, en forma de glucógeno. De tal manera que si yo requiero energía rápido y eficiente, voy a liberar este glucógeno que tengo en el hígado. Por eso es tan importante. ¿Cómo sabemos que propiamente la insulina no es el único mecanismo que hay para que las células metan glucosa en ellas? Porque las células del tejido nervioso no tienen receptores de insulina y son unas células de gran actividad que tienen otros mecanismos con los cuales incorporan energía, carbohidratos u otras formas de energía. Entonces, por eso es que sabemos que el metabolismo de la insulina, que nos ayuda a mover al metabolismo de la glucosa, se activa en partes específicas. ¿Cuándo? Cuando yo tengo excesos de glucosa para guardar. ¿Qué es la hemoglobina glicada? La hemoglobina glicada es la unión de la glucosa y la cadena beta, más bien el amino terminal de la cadena beta de mi hemoglobina, de forma espontánea e irreversible. Vamos a desenmarañar un poco esta explicación. La glucosa por sí misma tiene una carga, que es mi hemoglobina. Mi hemoglobina está formada por 4 cadenas globínicas. ¿Qué es una cadena globínica? Es una forma muy elegante de llamar a una proteína, que tiene una forma específica y una función específica. ¿Qué es una proteína? La unión de varios aminoácidos. Y el último aminoácido le vamos a llamar aminoácido terminal. Y ese aminoácido terminal tiene un grupo amino libre. Toda proteína tiene un aminoácido terminal y tiene un grupo amino libre. Y si ese grupo amino libre está expuesto, es al que se va a unir nuestra glucosa. ¿Por qué? Por simple diferencia de cargas. Tienen la carga contraria y se unen formando lo que se llama una base de Schiff o un producto glicado temprano y se separan. Se unen y se separan y entran en un equilibrio constante. Sin embargo, si algo altera las condiciones propiamente de mis productos glicados tempranos, lo que va a pasar es que van a entrar a lo que se llaman las reacciones de Amidori y vamos a obtener una molécula que ya no puede separarse y regresar a lo que le dio origen. Esta es mi hemoglobina glicada, la unión irreversible de forma espontánea. ¿Por qué de forma espontánea? Porque esta situación de glicación también se puede llevar a cabo de forma enzimática y también en el cuerpo humano. Y de ahí, en ocasiones, entran las situaciones de cómo se llama la prueba. Habrá quien me diga que es hemoglobina glucosilada, hemoglobina glicosilada, hemoglobina glicada. La situación de la palabra glucosilada nos lleva a pensar inmediatamente en glucosa. Y es lógico que pensemos en esa situación. Sin embargo, cualquier carbohidrato puede llevar a cabo este proceso. De ahí que le vamos a llamar glico, para quitarnos la situación de que es solamente la glucosa. Entonces sería glicosilada. Entonces, ¿por qué yo le digo glicada? Recordemos que es la unión espontánea. No está mediada por una enzima. Y también las enzimas son importantes porque también pueden llevar a cabo este proceso para empaquetamiento de proteínas.
Para diferenciar entre uno u otro, el término silación nos ayuda a ver cuando es enzimático y cuando no lo tiene es que es espontáneo. Por eso, en teoría, debería ser hemoglobina glicada, no hemoglobina glicosilada. Sin embargo, en laboratorio todos nos entendemos. Y cualquiera que ponga glucosilada, glicosilada o glicada, sabemos que es lo mismo. Sin embargo, en alguna plática que di, un personal de laboratorio me dijo, sí, nosotros entendemos, pero a veces el paciente no. A él me pidió la prueba de hemoglobina glucosilada y yo le reporté HbA1c y me dice que no es lo que él pidió, que el médico le pidió otra cosa. Entonces sí es importante que hasta cierto punto todos digamos lo mismo. ¿Y cuál es la forma más adecuada de decirlo? La hemoglobina A1c. Nos quitamos de problemas. Es lo más sencillo. Es más, en Estados Unidos ustedes pueden ver los comerciales y dicen, hazte la A1c. No se meten en problemas. Y sería lo más adecuado. Ahora, yo les comenté a ustedes que la glucosa es tóxica. Es esto precisamente, la capacidad de glicar, la que la hace tóxica. ¿Por qué? Porque la hemoglobina no es la única proteína que tenemos en el cuerpo. Prácticamente somos proteínas caminando. ¿Y creen que las otras proteínas del cuerpo se puedan glicar? Por supuesto que sí. Prácticamente cualquier proteína que tenga el grupo amino libre expuesto es capaz de glicarse. Y al glicarse va a cambiar su conformación y va a cambiar su función. Y si ustedes pueden ver publicaciones en las cuales van a encontrar que prácticamente todos los problemas que sufren los diabéticos se pueden explicar por un proceso de glicación. Este es el factor tóxico. Por eso el cuerpo no la puede mantener elevada durante mucho tiempo. Y por supuesto, todos glicamos. Pero ¿qué sucede con mis pacientes diabéticos? Ellos, al tener la glucosa elevada durante más tiempo o en momentos más grandes que la población normal, lo que va a suceder es que van a glicar más. Por eso es tan importante. En esta ecuación hay dos variables. Uno es la glucosa y ya vimos por qué nos interesa, pero la otra es la hemoglobina y no la tomamos en cuenta. Y para empezar, yo tengo que entender que de hemoglobina, yo, siendo adulto sano, tengo 3 diferentes hemoglobinas. Hemoglobina fetal en muy pocas cantidades, hemoglobina A, que es la que yo tengo en mayor cantidad, y hemoglobina A2. Estas hemoglobinas son diferentes, estructural, y se forman en lugares diferentes de nuestros diferentes cromosomas. Cada una de sus cadenas globínicas es diferente. ¿Y para qué quiere el cuerpo diferentes hemoglobinas? Pues porque tienen diferentes afinidades al oxígeno, lo que le permite al cuerpo tener suministro de oxígeno hasta la última célula que esté más alejada de el eritrocito que salió del pulmón, cargado de oxígeno. Por eso necesitamos diferentes hemoglobinas y diferentes afinidades al oxígeno. Y una fracción, solamente la fracción 1C de mi hemoglobina A es a la que yo puedo llamar hemoglobina glicada. ¿Dónde viaja la hemoglobina? Viaja en los eritrocitos. ¿Cuánto vive un eritrocito? 120 días aproximadamente. Esto es entre 3 y 4 meses. De ahí que la prueba de hemoglobina glicada nos ayuda a determinar cómo estuvo mi paciente aproximadamente los últimos 3 meses. Porque una vez que se forma la hemoglobina glicada, hasta que no muere el eritrocito, no la elimina el cuerpo. Y por lo tanto, yo puedo determinar cómo se estuvo comportando en promedio mi paciente en los últimos 3 meses. De ahí que empezamos a ver las primeras interferencias que podemos ver. ¿Cuál? Cualquier enfermedad que tenga un impacto directo en los eritrocitos nos va a afectar los valores de hemoglobina glicada. Llámese anemia hemolítica por lo que ustedes quieran, por metales pesados, por farmacéuticos, autoinmune, por lo que quieran, nos va a afectar. Y por supuesto también las anemias. Y aquí tenemos un gran problema, porque tenemos una población
propiamente diabética anémica. ¿Cuál? La población que tiene insuficiencia renal. Aquí es muy importante, hasta el momento, yo no he encontrado una publicación en la cual se ponga un punto de corte para decir, es tan anémico a este valor que la hemoglobina glicada ya no le funciona. No lo hay. Simplemente sabemos que hay pacientes a los cuales, aunque estén anémicos, sí les sirve el control con hemoglobina glicada. Y hay pacientes a los cuales ya no. Y si a eso, qué otras situaciones podemos encontrar? Podemos encontrar transfusiones. El paciente no tiene sus eritrocitos. ¿Cómo le quiero determinar hemoglobina glicada si le estoy poniendo eritrocitos que no son de él? Tengo que tomar en cuenta cualquier afectación del cuerpo en la cual yo tenga afectación en los eritrocitos, va a afectar la hemoglobina glicada. Sigamos viendo la hemoglobina. Ya quedamos que está formada por cuatro cadenas globínicas. Estas cadenas globínicas son 2 alfa y 2 no alfa. Las no alfa es lo que me va a definir qué tipo de hemoglobina tengo. Si tengo 2 hemoglobinas beta, voy a tener hemoglobina. Si tengo 2 cadenas globínicas gamma, voy a tener hemoglobina fetal. Y si tengo dos cadenas globínicas delta, voy a tener hemoglobina A2. Cadenas globínicas van cambiando de acuerdo a mis pacientes. Siguiente interferencia. La hemoglobina glicada no nos sirve determinarla en recién nacidos. ¿Por qué? Porque los recién nacidos tienen una mayor cantidad de hemoglobina fetal. Ya habíamos quedado que tenemos diferentes cantidades, diferentes hemoglobinas. ¿Por qué? Porque tienen diferentes afinidades al oxígeno. Y no es lo mismo tomar el oxígeno de los alvéolos pulmonares a tomarlo de los eritrocitos de la mamá. Por eso los recién nacidos tienen una alta cantidad de hemoglobina fetal que va disminuyendo con el tiempo, porque ya no la necesitan. Y cambia de fetal a hemoglobina A. Pero al tener tal cantidad de hemoglobina fetal, se ve afectado mi valor de hemoglobina A y por lo tanto también de todos aquellos subgrupos de hemoglobina A, incluyendo A1C. ¿Hasta cuándo sucede este recambio? Hay diferentes literaturas en las cuales nos dicen que de 3 a 6 meses ya se lleva a cabo el recambio total de la hemoglobina. Sin embargo, hay otras que nos dicen que 8 meses o incluso hasta el año. ¿En qué momento se recomienda el uso de hemoglobina glicada para un paciente más de un año? Recién nacidos es otra interferencia. No nos sirve realizar la hemoglobina glicada a recién nacidos. Y ahora, por supuesto, si en mi ecuación yo tenía en cuenta la hemoglobina, cualquier situación rara que tenga la hemoglobina también me va a llegar a afectar. ¿Dónde se forma la hemoglobina? Yo les había comentado que se forman regiones diferentes. Las cadenas globínicas alfa, las cuales tienen todas mis hemoglobinas, se forman en el cromosoma 16. Yo tengo una pareja de cromosomas, uno heredado por mi mamá y otro por mi papá. Eso quiere decir que yo tengo realmente 4 regiones para formar cadenas globínicas alfa. ¿Por qué? Porque todas mis hemoglobinas requieren cadenas globínicas alfa. Todas. Las que las va a diferenciar son las otras cadenas globínicas que tienen, ya sean las gamma, las delta o las beta. Y estas están en el cromosoma 11. Lo mismo aquí. Propiamente, ¿cuál es la hemoglobina que yo tengo en mayor cantidad siendo adulto? La hemoglobina A. Y esta está formada por 2 cadenas globínicas alfa y 2 beta. Pero regiones para producir cadenas globínicas beta, solo tengo una por cromosoma. Lo que quiere decir que al final, yo solamente tengo 2 regiones para poder producir cadenas globínicas beta. Las cadenas globínicas están formadas por N cantidad de aminoácidos. Propiamente, las alfa por 141 aminoácidos, las beta, las gamma y las delta por 146 aminoácidos.
¿Por qué es importante esto? Porque ya lo veremos un poco más adelante. Mi hemoglobina, al estar formada de una forma específica, de una unión específica de aminoácidos, tiene una forma, y esta forma en el espacio le da ciertas características, entre ellas una carga específica. Y esto es lo que ocupan algunas metodologías para poder separar a la hemoglobina glicada de otras fracciones de hemoglobina. Sumamente importante es por qué hoy en día la hemoglobina glicada ya es diagnóstica. Ya es diagnóstica porque hemos encontrado la estandarización. Anteriormente, un laboratorio podía reportar 5 de hemoglobina glicada y otro 20. Estos son resultados de el control de calidad externo del Colegio de Patólogos Americano, del CAP, en el cual podemos ver que actualmente ya reportamos casi independientemente de cuál equipo estemos manejando, casi todos reportamos el mismo valor de hemoglobina glicada o valores muy cercanos, a diferencia de antes. Por esto es que hoy en día ya puede ser diagnóstica la prueba, pero cualquier prueba de hemoglobina se puede considerar diagnóstica, no. Tienen que estar certificadas y avaladas. Principalmente nosotros nos llevamos mucho por lo que dice Estados Unidos, por la FDA. Y estas certificaciones son sumamente importantes. Si una prueba que yo estoy manejando no tiene mínimo certificación IFSC o NGSP de fabricante, no me sirve como diagnóstica. E incluso tal vez yo dudaría hasta que sirva como seguimiento. Es sumamente importante que busquemos que nuestras metodologías tengan estos certificados, que lo que hacen es decir, tu metodología trabaja de manera adecuada. Las metodologías en general las podemos dividir en dos. Aquellas metodologías que se basan en la separación a través de carga y aquellas metodologías que se basan a través de la estructura. Las de carga solamente son dos: HPLC y electroforesis capilar. Todas las demás son de estructura. ¿Por qué? Porque en ellas buscan una estructura específica, ya sea con un aminoácido, ya sea con la afinidad que tiene a boronatos, ya sea con una enzima, ya sea con un anticuerpo. Van a buscar una forma específica, una unión de la glucosa a diferentes aminoácidos. Y eso es lo que buscan. Mientras que los métodos de carga lo que buscan son los cambios que tiene la estructura de la hemoglobina al tener diferentes interacciones. Y mientras algunas metodologías solo nos dan un resultado, otras nos dan más. Nos dan cromatogramas, nos dan otro tipo de opciones en las cuales yo puedo ver realmente cuáles son las hemoglobinas que tiene mi paciente. Nunca debo de olvidar que hay otro tipo de interferencias también. ¿Cuáles? Las interferencias propias de la muestra. Lipemia, ictericia, problemas con proteínas elevadas o con factor reumatoide elevado. ¿Por qué? Porque mis pacientes diabéticos tienden a tener problemas de inflamación y se les aumenta el factor reumatoide. Y hay muchas metodologías, principalmente aquellas que son estructurales, en las cuales estas sustancias o estas características de la muestra me van a interferir. Lo que si de por sí hacía que mi determinación fuera complicada, ahora tengo que excluir a todos aquellos pacientes que tienen ciertas condiciones específicas en su muestra. Es sumamente importante que vayan a sus insertos y vean si estoy haciéndolo de manera adecuada. No solamente es meter tubos, es darme cuenta cuáles son las limitaciones de mis metodologías y por lo tanto, si no me están sirviendo para mi población, no me sirve esa metodología. Vamos a ver otro tipo de interferencias que son más específicas. Pero algo tan sencillo como mi población tiene triglicéridos elevados y carbohidratos y colesterol elevado, va a tener lipemia. Y si un método que estoy manejando
tiene interferencia por lipemia, no me sirve de nada. O si tiene interferencia para los valores elevados a los cuales yo estoy manejando a mis pacientes. Es muy importante ir a sus insertos. Y no solo eso, las interferencias por algunos medicamentos comunes. Cada una de las diferentes metodologías pueden llegar a tener diferentes interacciones y pueden llegar a tener diferentes interferencias con los medicamentos más comunes y que estén bajo valores terapéuticos. Entonces es muy importante al momento de ver una metodología que yo también vea para qué es para lo que la quiero. ¿Simplemente para reportar un resultado? No, tengo que ver mis poblaciones y tengo que ver si realmente me está sirviendo. La interferencia más grande que van a encontrar, aparte de esto, por supuesto, son las hemoglobinopatías. ¿Qué son las hemoglobinopatías? Son cambios en mi hemoglobina. Estos cambios pueden ser cambios ya sea estructurales o en cantidad. Las vamos a dividir en dos en general las hemoglobinopatías. Las primeras les vamos a llamar diferencias cualitativas. Cambia la cualidad de la hemoglobina. ¿Por qué cambia la cualidad de la hemoglobina? Porque nosotros tenemos un aminoácido diferente. De los 141 o 146 aminoácidos que conforman mi cadena globínica, uno es diferente. Y al ser diferente, va a cambiar la estructura de la hemoglobina. Va a cambiar su carga. Y también puede cambiar de forma radical su función. Cambian las cualidades, por eso le llamamos hemoglobinopatías cualitativas. Y estas principalmente se llaman hemoglobinas variantes. Yo sí tengo la hemoglobina, pero es una hemoglobina diferente. Varía a lo que tiene la mayoría de la población. El otro tipo de hemoglobinopatías son hemoglobinopatías cuantitativas. Yo produzco menos hemoglobina de la que debería de estar produciendo. ¿Y cuándo sucede eso? Cuando ya sea por una mutación in novo o por una situación heredada, una de las regiones que tengo para producir cadenas globínicas no funciona. Y si no funciona, entonces yo produzco menos cadenas globínicas. Si produzco menos cadenas globínicas, produzco menos hemoglobina en general. Y dependiendo de cuál sea la región que esté afectada, es el tipo de hemoglobinopatía cuantitativa que voy a tener. A estas principalmente les vamos a llamar, o se conocen principalmente como talasemias. Y yo puedo tener beta talasemias si es que la región que está afectada es una región beta, alfa talasemias si es que la región que está afectada es una región alfa, gamma talasemias si la región afectada es la gamma, o delta talasemias si la región afectada es la delta. Por supuesto, algunas serán más peligrosas que otras. Hasta cierto punto, una alfa talasemia, al yo tener 4 regiones para producir cadenas globínicas, no ocasiona casi problemas con la vida para mi paciente. Porque tengo otras 3 regiones que pueden, hasta cierto punto, actuar y producir cadenas globínicas que me van a tener una vida normal de mi paciente. Sin embargo, las afectaciones en las cadenas globínicas beta sí me llevan a cabo situaciones un poco más fuertes para mis pacientes. Y lo más importante, al ser cuestiones genéticas, esto se hereda o tiene la probabilidad de heredarse. Tenemos la idea de que en nuestras poblaciones no hay hemoglobinas variantes. La verdad es que no las buscamos. Hace unos 6 años me tocó ir a Chile. Y fue muy bonito llegar a los laboratorios, buscar en sus bases de datos
y encontrar hemoglobinas variantes que por la situación de que no estamos acostumbrados a verlas, tampoco las queremos buscar. Creemos que no existen. Ahí están. Este es un mapa de la migración genética de genes que hubo cuando tuvo la trata de esclavos. Se cree que las hemoglobinopatías dependen de ciertas poblaciones. No, la verdad que no. Pueden ser situaciones de novo. Por supuesto, hay poblaciones que tienen mayores cantidades de hemoglobinas variantes. Y una situación que hubo, por ejemplo, fue la trata de esclavos, en la cual las poblaciones africanas tenían una gran cantidad de hemoglobina S, la cual se cree que puede llegar a dar cierta ventaja contra el paludismo y que por lo tanto por eso se desarrolló más en aquella región, y al momento de que hubo la trata de esclavos se diseminó por todo el mundo. No es así. También ciertas poblaciones, nosotros tenemos poblaciones que deben de tener ciertas hemoglobinopatías específicas, pero sí es verdad que se empiezan a diseminar. Esto sucedió durante la trata de esclavos, pero ¿qué pasa hoy en día? Hoy en día tenemos una alta cantidad de migración en todo el mundo. Sabemos los problemas económicos que hay en ciertos países, Haití, Venezuela, países africanos. México, que principalmente tiene una migración pero hacia Estados Unidos, aunque también hacia otras partes del mundo, porque Estados Unidos se está poniendo muy pesado en cuestiones migratorias. Y cada una de estas regiones va a llevar sus propias costumbres, sus propios problemas genéticos, entre los cuales están las hemoglobinopatías. Hoy en día ya no podemos decir que somos ciudadanos de una región, somos ciudadanos del mundo. Y pensar que en mis poblaciones no hay hemoglobinopatías es querer vivir engañado. Las tenemos, hay que buscarlas solamente. Todos los países del mundo sufren migración, todos. Como nos enseña el Atlas de la Organización Mundial para la Migración, que ustedes también pueden encontrar por internet, en el cual podemos ver que todos tenemos migración. Y esos migrantes van a llegar, por supuesto, con las ganas de trabajar, con las ganas de hacer cosas para ellos, para mejorar su vida, pero también con sus cargas genéticas. Nos estamos combinando completamente en el mundo. ¿Y qué es una hemoglobinopatía? ¿Qué es propiamente una hemoglobina variante? Ya quedamos que es el cambio de un aminoácido. Y estas son todas las hemoglobinopatías que ustedes pueden encontrar en una página. Hay varias páginas en las cuales ustedes pueden ir a buscar cuáles son las hemoglobinopatías que se encuentran. Esta página, hasta el día 29 de noviembre del 2021 que yo consulté, reportaba 1,407 diferentes hemoglobinas variantes, más 537 diferentes talasemias. Cada uno de esos renglones es un cambio de una hemoglobina. ¿Cuál es el cambio específico que lleva a cabo y cuál es el cambio específico en base nucleica? Entonces ya quedamos que una hemoglobinopatía, una hemoglobina variante es el cambio de un aminoácido, pero ojalá fuera tan sencillo. Si tomemos el caso de la hemoglobina S. Si en mi cadena globínica, en la posición 6, yo cambio una glutamina por una valina, yo tengo una hemoglobina S. Pero si en lugar de haber ese cambio, lo cambio por una lisina, ahora tengo una hemoglobina C en la misma posición. Eso hace que tengamos una cantidad mayor de probabilidad de tener una hemoglobina variante. ¿Y cuál es el problema de las hemoglobinas variantes? Ya habíamos dicho que pueden llegar a cambiar la estructura y por lo tanto la funcionalidad de mis hemoglobinas. La verdad es que siendo un paciente con una hemoglobina variante de forma heterocigota, que quiere decir que solamente una región está afectada, es poco probable que yo tenga problemas en mi vida. Poco probable, más no imposible. ¿Cuál es el gran problema? Que si dos pacientes que tienen una hemoglobinopatía se unen, pueden llegar a tener hijos homocigotos, que estos sí van a tener realmente problemas.
El método de HPLC, como les había dicho, se basa en la carga. Estas hemoglobinas variantes tienen cargas diferentes y por lo tanto yo las puedo ver. Y eso hace que yo pueda decidir quitarlas de el cálculo de hemoglobina glicada, cosa que no pueden hacer aquellas metodologías que no pueden ver a las hemoglobinas variantes. Es muy sencillo para mí agarrar y poner en un inserto y decir, sí, a mi paciente no le afecta, tu resultado no se ve afectado si tienes hemoglobina S y C. ¿Cómo sabes que tienes esa hemoglobina S o esa hemoglobina C? No lo sabes. Tienes que confiar ciegamente. Y eso es un gran problema. Nosotros, con nuestros sistemas que tienen una cierta resina y nuestros reactivos, sabemos cuánto tiempo tardan en salir o eluir cada una de nuestras hemoglobinas. Y por eso es que les podemos poner nombre. Y por eso es que podemos saber aproximadamente dónde salen para cada uno de nuestros lotes de resina. Y recuerdan ustedes que yo les había dicho que prácticamente cualquier proteína se puede llegar a glicar. ¿Qué pasa con las variantes? Las variantes están ahí. Estas hemoglobinas variantes, sobre todo si son variantes beta, van a estar ahí en el cuerpo. ¿Y se van a glicar? Por supuesto que sí. Y aquí es bien importante que entendamos cómo afectan estas variantes al momento de reportar un resultado. Todos los equipos tienen ciertos algoritmos para determinar el resultado de hemoglobina glicada. Hay unos equipos que lo que tienen que hacer es determinar el resultado de hemoglobina A, hacer por cálculo cuánto podrían tener de hemoglobina A1C y posteriormente también sacar cuál es el resultado de hemoglobina total que tienen. En las épocas actuales nadie regala nada. Si a mí me dicen que una metodología también me va a dar hemoglobina total, es porque la necesita, no porque sea gratis. La necesita para llevar a cabo su algoritmo para poder obtener el valor de hemoglobina glicada. No es tan específico como para solamente buscar el valor de A1C. ¿Y qué pasa si en esta hemoglobina total mete el valor de una S variante, una S glicada? Pues los valores ya van a estar mal. Entonces, punto número 1, donde pueden afectar las hemoglobinas variantes. Directamente en la determinación en los sistemas. Pero hay una cosa que es todavía más preocupante. Estas variantes también pueden afectar en el proceso de glicación. Tomemos en cuenta que tal vez yo tengo 2 moléculas de hemoglobina normal y sé a qué velocidad se glican y sé que me sirven para dar diagnóstico y seguimiento a mi paciente diabético. Pero ¿qué pasa si en lugar de tener toda mi hemoglobina siendo hemoglobina normal, ahora le meto una variante? Esta variante también se va a glicar. ¿A qué velocidad? No lo sé. Si se glica más rápido, se va a llevar una gran parte de la glucosa, lo que va a hacer que mi hemoglobina normal se glique más lento, diciéndole a un paciente que es diabético que no lo es por culpa de la variante. Y no es que afecte el resultado al final de la determinación en el equipo, es que al momento de que se está llevando a cabo la glicación, esta variante está afectándola. ¿Y qué sucede? Que a mi paciente no le sirve de nada ese resultado. Puede pasar lo contrario, puede ser que la hemoglobina variante se glique más lento, haciendo que mi hemoglobina normal se glique más rápido y que por lo tanto el resultado que yo tenga, yo le esté diciendo a un paciente que sí es diabético cuando no lo es. Por eso es sumamente importante que tomemos en cuenta esta interferencia al momento de reportar nuestros resultados. Y aquí lo tenemos claramente explicado. Todos los equipos nos dan resultados sumamente similares. Y aquí tenemos, por ejemplo, Immunosayo nos da 5.7 o también nos puede dar, y HPLC nos da 6.2. Son cercanos, ambos caerían hasta cierto punto en rango de prediabético.
Y no hay ningún problema con estos dos. Pero ¿qué pasa cuando un paciente llega con un resultado y en un ensayo le reporta 4.7 y HPLC le reporta 7? ¿Con qué resultado se queda el paciente? Pues es bien sencillo, con el que le dijo que no era diabético, con el de 4.7, y va y le grita al laboratorio que tenía valores de 7. Pero no, porque el laboratorio que le dijo que tenía un valor de 7, no solo le dijo tienes este valor, le dijo tienes una probable variante, y esta variante tal vez esté afectando al otro sistema. ¿En qué? En el cálculo de A1C. Hay muchos estudios que ustedes van a poder encontrar en el cuales ustedes pueden ver cómo afectan las diferentes variantes o la hemoglobina fetal, que es un marcador de talasemia, de beta-talasemia para ser más específico, a las diferentes metodologías, e incluso dentro de HPLC se pueden ver afectadas algunas metodologías por estos valores. Mientras yo tendría que reportar un valor a la media, habrá metodologías que me reporten -1, -2, -3%, o +1, +2, +3% de lo que deberían de reportar por culpa de estas interferencias. Lo mismo pasa con la fetal, como les había comentado. Perfecto, mi inserto de mi equipo me dice que no le afectan valores por arriba de 5%, por debajo de 5% de hemoglobina fetal, sí, pero tu equipo puede ver si tienes esos valores. ¿Realmente puede verlo? No, no puedes verlo. Y si no puedes verlo, ¿cómo sabes que tu paciente tiene la fetal elevada o no? Y esto es lo que pasa en este estudio precisamente. De nuevo, mientras con una metodología estamos reportando 6.9, con la otra reportamos 4.7. ¿Y cuál es el problema? El valor de hemoglobina fetal. ¿Cuál es la gran diferencia? ¿Puedo verla o no puedo verla? Y es bien sencillo, dirán, el 1% de mi población tiene variantes o tiene probable hemoglobina fetal elevada. Entonces, no es significativo. No. Trabajamos para nuestros pacientes. Y un mal diagnóstico nos puede llevar a situaciones muy feas, incluyendo demandas. Hay que tener mucho cuidado. Es preferible no dar un resultado a dar un resultado equivocado. ¿Qué pasa con esta paciente? Esta paciente ni siquiera tiene hemoglobina A. Las dos regiones que tiene para producir cadenas globínicas beta, uno está dañado por una beta-talasemia y la otra está dañada por una hemoglobina S. Esta paciente no produce hemoglobina A. Y si no produce hemoglobina A, ¿de dónde le quiero sacar yo una fracción de esa hemoglobina A? ¿De dónde quiero sacar la fracción A1C? Es imposible. Y hay muchos estudios en los cuales ustedes van a poder ver cómo afectan las variantes a los diferentes sistemas. De ahí la importancia de que nuestros sistemas nos puedan reportar estas hemoglobinas variantes, poder verlas y poder tomar acciones, ya que mi paciente podría ser homocigoto o tener dobles daños. Dobles daños son combinaciones. ¿Por qué? Porque por desgracia mi papá tenía hemoglobina S y mi mamá tenía hemoglobina C y ambos me heredaron. Uno me heredó la S y otro me heredó la C. Entonces yo no tengo hemoglobina normal. ¿Cómo puedo saber que no se ve afectado el valor de A1C si no puedo verlo? Por eso es tan importante poder verlo. Ahora, ¿qué va más allá? Si yo quiero ver más allá, también tenemos la opción de diferentes kits que nos permiten en el sistema D10 y en el sistema Variant 2, no Variant 2 Turbo, en el sistema Variant 2, hacer la cuantificación de hemoglobina fetal y hemoglobina A2. Y esto nos sirve para buscar a mis pacientes talasémicos, beta-talasémicos, para ser un poco más exactos. ¿Qué es lo que hace este kit?
lo que nos hace es darnos un cromatograma a más tiempo y por lo tanto podemos ver mejor cada uno de los picos. Si dar un diagnóstico inadecuado era antes importante para mi paciente diabético, hoy en día todavía lo es más. ¿Por qué? Porque sabemos por muchísimas publicaciones que hay una relación directa, una causa, una mayor mortalidad en pacientes diabéticos por las cuestiones del COVID. Y hay dos situaciones sumamente importantes que tomar en cuenta aquí. Uno, el aumento en la mortalidad de estos pacientes. Dos, que se ha estudiado que el COVID aumenta los valores de glucosa en el cuerpo y puede llegar a aumentar los valores de ciertos pacientes de hemoglobina glicada. Por lo tanto, también pudiera ser que mis pacientes prediabéticos lleguen a valores diabéticos. Y por eso es tan importante tener un buen mapeo de toda mi población. Saber cuáles son mis pacientes reales diabéticos, cuáles son mis pacientes prediabéticos. Hoy en día es más importante. Si antes era importante porque ese paciente diabético podía morir en 10, 15 años por no haberle dado un resultado adecuado, porque tenía una variante y yo no quise tener una metodología con la cual pudiera determinarle cuáles son sus valores de hemoglobina glicada adecuados, o tiene los triglicéridos elevados y toda la vida le dije que era diabético y no lo era. Y su problema era porque comía carne en exceso. Y yo no me puse a buscar en mi metodología qué era lo que estaba ocasionando el problema. Hoy en día es más importante, porque ese 39% o 35% de pacientes que no están diagnosticados en su país como diabéticos, tienen una mayor probabilidad de morir directamente si les da COVID. Entonces, sumen todos estos factores y tienen que meterlos y ver si vale realmente la pena lo que me estoy ahorrando por dejar fuera a parte de mi población y no tener un buen diagnóstico. Hay dos cosas más que son sumamente importantes que tienen que tomar en cuenta antes de elegir una metodología. Primero, nos guste o no nos guste, somos seres humanos, todos podemos cometer errores. Y entre menos interacciones tengamos con los sistemas, es menos probable que se cometa un error. Así es que hay que ver cuántas interacciones llegamos a tener con los diferentes sistemas. Y punto número 2, la respuesta por parte de quien nos está poniendo estos sistemas. Eso es sumamente importante de evaluar. Ya que al momento de elegir cuál sistema estoy trabajando, también tengo que ver con quién estoy trabajando, para saber si voy a tener respuestas rápidas y adecuadas. ¿Qué hago con todos aquellos pacientes a los cuales no me sirve darle seguimiento con hemoglobina glicada o no me sirve darle diagnósticos con hemoglobina glicada? No nos queda de otra más que buscar otras formas de darle seguimiento. ¿Cuáles? Albúmina glicada, fructosamina o simplemente seguirle dando seguimiento solo con glucosa. ¿Cuáles son las desventajas que hay? Uno, todas las interferencias que podemos llegar a tener con la glucosa, con un seguimiento de glucosa. La albúmina glicada y la fructosamina, aparte de que no están completamente estandarizadas, su tiempo de vida medio es menor, de una semana o 15 días cuando mucho. Por lo tanto, se tienen que estar haciendo la prueba más seguido que con una hemoglobina glicada que ya vimos que es cada 3 meses aproximadamente. Pero si no le sirve hemoglobina glicada, no le sirve. Y hay que entender eso de manera adecuada. Es un analito diferente. Depende de dos cosas. Glucosa, sí, pero también hemoglobina.
¿Preguntas? Bueno, si por cualquier cosa no quieren dar su pregunta aquí, tienen alguna pregunta más adelante o se les ocurre algo más adelante, estoy para apoyarlos en lo que necesiten. Muchas gracias, Daniel, por esta completa presentación, por abordar el tema de las interferentes y de las hemoglobinopatías tan profundamente y de manera tan clara. Dejo abierto el micrófono o el chat más bien para quienes quieran hacer alguna consulta a Daniel o algún comentario acerca de lo que él nos ha presentado. Tenemos unos minutitos aún para poder responder sus consultas. En el chat les dejé mi correo para que puedan derivarme cualquier requerimiento o consulta adicional que surja de esta presentación y yo les traspaso inmediatamente a Daniel. Daniel, creo que no hay consultas. Perfecto. De todas formas, cualquier situación que les surja más adelante, estamos para apoyarlos. Tenemos una relación muy estrecha con Galénica desde hace mucho tiempo y cualquier situación estamos para apoyarlos. Ok, muchas gracias. Bueno, agradecer nuevamente a todos por su tiempo y por permitirnos acompañarlos en esta jornada. Vamos a continuar mañana a partir de las 13 horas con la actividad de la división Core de nuestra compañía. Y les informamos que al final de la semana van a recibir un correo con una breve encuesta que va a permitirles a ustedes, les va a dar el espacio de evaluar esta actividad. Los estaremos esperando. Muchas gracias nuevamente por su asistencia y que tengan muy buena tarde. Buena tarde a todos. Hasta luego. Chao, chao. Hasta luego. Galénica, somos ciencia y tecnología.